Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y, más concretamente, en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la estrella de Erkenci y Doğu Kadelindir, entre otras series que nos han robado el corazón. Ya saben, esa sonrisa que ilumina la pantalla y esa mirada que transmite tanta emoción. Pero, ¿de qué vamos a hablar exactamente hoy? Pues bien, hoy vamos a adentrarnos un poco más en el secreto que se esconde detrás de la sonrisa radiante de Demet. Y no me refiero a secretos de belleza, aunque seguro que tiene algunos trucos que nos encantaría conocer. Hoy vamos a descubrir, a través de una fuente muy cercana, el gran problema al que se enfrenta Demet. Y cuando digo gran problema, no me refiero a algo superficial, como un mal corte de pelo o un vestido que no le favorece. No, amigos, nos sumergiremos en algo mucho más profundo, algo que podría sorprendernos a todos. Un desafío que, aunque común en el mundo del espectáculo, puede llegar a ser abrumador y afectar significativamente la vida de una persona. Prepárense porque la información es jugosa y reveladora. Antes de que sigamos, quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Subimos contenido fresco sobre celebridades, curiosidades, noticias del mundo del espectáculo, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, a cuanto más grande sea nuestra comunidad, más contenido interesante podremos crear. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, hemos conseguido información privilegiada, directa de alguien muy cercano a Demet, que nos va a abrir las puertas a una realidad que quizás no conocíamos. Y es que detrás de la fama, el glamour, las portadas de revistas y los millones de seguidores en redes sociales, también existen desafíos y obstáculos. No todo es color de rosa, y las vidas de las celebridades, aunque puedan parecer perfectas desde fuera, están llenas de complejidades. La persona que nos ha facilitado esta información, que prefiere permanecer en el anonimato por razones obvias, es un amigo íntimo de Demet, alguien que la conoce desde hace muchos años y que ha sido testigo directo de su trayectoria profesional y personal. Esta fuente a la que nos referiremos como nuestro informante nos revela que el gran problema al que se enfrenta Demet no es otro que la ** presión constante ** a la que se ve sometida. Sí, ya sé que quizás no les sorprenda del todo. Es algo que intuimos, algo que sabemos que es inherente a la vida de una celebridad. Pero créanme, este tipo de presión es mucho más intensa y compleja de lo que podemos imaginar desde fuera. Es algo que va más allá de las simples críticas en redes sociales. Es una carga constante, un peso que se lleva día tras día. Imagínense, constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que da, cada comentario que hace, cada foto que publica es analizado y juzgado por millones de personas. ¿Qué se pone? ¿Qué dice? ¿Con quién está? Todo se convierte en tema de debate, en noticia de primera plana. Un simple error, un desliz, una frase malinterpretada, cualquier cosa puede convertirse en el centro de una tormenta mediática, en el blanco de críticas implacables, a veces incluso crueles e injustas. Y el peso de esa presión, día tras día, es enorme. Pero no solo se trata de la presión mediática. Nuestro informante nos cuenta que Demet también se enfrenta a una ** enorme presión laboral **. Las grabaciones de las series, que a menudo se extienden por meses e incluso años, implican largas jornadas de trabajo, horarios extenuantes, trasnoches y una exigencia constante por mantener el nivel de excelencia que la ha caracterizado. Piensen en el rodaje de Erkenci, por ejemplo. Una serie exitosa que requería un compromiso total. Horas y horas en el set, memorizando guiones, interpretando emociones, repitiendo escenas hasta la perfección. Y al mismo tiempo lidiar con la fama repentina, con las entrevistas, los eventos, la atención de los fans. Todo eso combinado con las exigencias del trabajo puede ser agotador. Después están los rodajes de películas, que suelen ser más intensos y requieren una concentración aún mayor. La preparación de un personaje, el estudio del guión, la inmersión en la historia.
Todo eso lleva tiempo y energía. Y por supuesto, las campañas publicitarias, los eventos, las promociones. Todo contribuye a una agenda repleta de compromisos. Y no olvidemos la presión personal. Las relaciones sentimentales, la familia, los amigos, todo eso también se ve afectado por la fama y la exposición pública. Es difícil mantener una vida privada cuando cada detalle de tu vida se convierte en tema de conversación en redes sociales y en programas de televisión. ¿Con quién sale? ¿Está enamorada? ¿Se va a casar? ¿Tiene planes de tener hijos? Todo se convierte en una especie de cacería, donde la privacidad es un bien escaso. Nuestro amigo de Demet nos relata que la actriz, a pesar de su fortaleza y su profesionalismo, a veces se siente abrumada por esta situación. La constante necesidad de cumplir con las expectativas de los demás, de mantener una imagen perfecta, de no defraudar a sus fans, todo eso puede ser muy desgastante. El miedo a decepcionar, el miedo a no estar a la altura, el miedo a cometer errores, todo contribuye a esa sensación de agobio. La fuente nos ha hablado de momentos de ansiedad, de estrés y de agotamiento, momentos en los que Demet ha sentido la necesidad de alejarse de todo y de buscar refugio en sus seres queridos. Esos momentos en los que la presión se vuelve insoportable y la necesidad de desconectar se hace imperiosa. Momentos en los que el cuerpo y la mente piden un respiro. Afortunadamente cuenta con un círculo de amigos y familiares muy sólido que la apoya incondicionalmente y que le ayuda a mantener los pies en la tierra. Su familia, sus amigos de siempre son su ancla, su refugio, su apoyo incondicional. Son esas personas que la conocen de verdad, que la quieren por lo que es, no por lo que representa para el público. Es crucial tener a esas personas cerca, que te recuerdan quién eres y qué es lo realmente importante en la vida. Además, según nuestro informante, Demet ha aprendido a gestionar esta presión de manera efectiva. Ha desarrollado estrategias para proteger su privacidad, para desconectar del trabajo y para priorizar su bienestar emocional. Es una persona muy inteligente y resiliente, que ha aprendido a decir no cuando es necesario y a no dejarse consumir por las críticas. Ha aprendido a establecer límites, a proteger su tiempo y su energía, a no dejar que la presión le controle. Ha aprendido a priorizar su salud mental y a buscar momentos de calma y de soledad para recargar energías. Y eso es admirable. Otra cosa que destaca nuestro informante es la humildad de Demet. A pesar de su éxito y reconocimiento, sigue siendo una persona sencilla y cercana, que valora las cosas importantes de la vida, la familia, los amigos, el amor, la salud. No se ha dejado llevar por el ego y siempre ha mantenido los pies en el suelo. Es una persona que, a pesar de estar en la cima, sigue siendo la misma persona que era antes de la fama. Sigue valorando las relaciones personales, la amistad, el amor, la familia. Sigue siendo accesible, amable y cercana con sus fans y con las personas que la rodean. Y eso dice mucho de ella. Es importante mencionar que aunque esta información proviene de una fuente confiable y cercana a Demet, no hemos podido verificarla al 100%. Sin embargo, la descripción que nos hace de la actriz coincide con la imagen que tenemos de ella, una mujer talentosa, trabajadora, humilde y con una gran fortaleza interior. Las palabras de nuestro informante resuenan con lo que hemos visto en pantalla, en sus entrevistas, en sus redes sociales. Y es que, amigos, el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras y los focos, se esconden historias de esfuerzo, sacrificio y a veces de sufrimiento. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias preocupaciones, miedos y desafíos. No son seres perfectos, ni están exentos de las dificultades de la vida. En resumen, hemos descubierto que el gran problema de Demet Özdemir, según su amigo cercano, es la presión constante a la que se ve sometida. Una presión mediática y laboral que puede llegar a ser muy intensa y que requiere de mucha fortaleza y resiliencia para poder sobrellevarla. Y no solo eso, también la presión que involucra el tener que mantener un estándar de vida y cumplir con ciertas expectativas. A pesar de todo, Demet ha sabido encontrar el equilibrio y mantener su esencia. Ha aprendido a protegerse, a decir no y a priorizar su bienestar emocional. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para conocer un poco mejor a Demet Özdemir. También espero que les haya hecho reflexionar sobre la vida de las celebridades y sobre los desafíos que enfrentan. Detrás de la fama y el glamour,
hay personas que luchan por mantener su equilibrio, por proteger su privacidad y